cuerpo con un núcleo, las de prolongaciones del núcleo son las dendritas, tiene axón, tiene unas terminaciones donde hay unos neurotransmisores que ayudan a el impulso nervioso. Bueno, lo más sencillo que hay en medicina es el sistema nervioso. La gente toda la vida le ha puesto un foco a eso, pero que va, lo más sencillo es eso. Bueno, si ya pude con todo. Los maestros, los profesores tenemos que preguntar lo que Confucio toda la vida dijo, ¿verdad? Que decía Confucio, cuando iban allá a buscar el pescado, porque él tenía cantidad de pescado y la gente tenía épocas de falencia, de que no tenía. Iban allá que él diera el pescado y le decía, no señores, no trazos, yo te voy a regalar el pescado, yo te enseño a pescar, ¿verdad? Igualmente hacerlo acá, ¿verdad? Eso lo van a hacer unos colegas como tal, hay que enseñarnos a pescar, hay que arte. La medicina es un arte también. El cerebro hoy día pues, se utiliza mucho en esto, ¿no? En redes sociales, la gente deja de estudiar en las redes sociales y desaprovecha muchas oportunidades y tiempo que no hay casi para estudiar. ¿Verdad? Aquí hay un escrito que sacamos de Romanos 8:28 que habla de la ¿sí conocen ese episodio del burro? No. Se cayó el burro en un pozo profundo, un burro viejo, entonces el tipo dijo, no, yo no tengo fuerza para coger este burro y subirlo otra vez acá, que se muera, y empezó a tirarlo en la tierra para que se muriera. Y el burro asustado, de pronto el burro vio una oportunidad y se subía y se subía y se subía cada vez que le tiraban las piedras, y más bien cuando terminó de echarle la tierra, él salió con la tierra y se fue, ¿verdad? Igualmente pasa bien lo que sucede ahí, ¿verdad? La vida te tira la tierra, el tipo para salir del pozo donde tenemos dificultades, ¿cuál es? Sacudirse y usarla para echar para arriba hasta que salgamos de una dificultad. O sea, nunca es renunciar absolutamente a nada. Pero hay que hacer el esfuerzo y hay que hacer la tarea. Sí, eso sí, si no hacemos el esfuerzo y la tarea, pues no se nos va a dar la cosa por arte de magia tampoco. Bueno, empecemos aquí. El sistema nervioso. El sistema nervioso en morfología lo dividimos en tres partes. Son el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central comprende lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo que viene siendo todo lo que está ubicado en la unidad sellada del cráneo, que tiene tres partes grandes, el cerebro, tallo y el cerebelo, y la médula, pues un elemento cilíndrico que va en el agujero espinal de la columna vertebral. Eso es el sistema nervioso central. El periférico lo constituyen todos los nervios. Los nervios son 31 pares de nervios raquídeos y hay 12 nervios craneales, que ya también se lo saben ustedes. Los 31 pares de nervios raquídeos se distribuyen a nivel cervical. ¿Son cuántos? 8. Las vértebras son 7, pero recuerden, los nervios son 8 porque el primero sale entre los occipitales y el atlas. Los nervios dorsales son ¿cuántos? 2. Los lumbares 5, los sacros 5 y los coxillos 1. Eso es así está el nervio. Bueno, y los 12 pares de nervios craneales ya saben cómo se llaman. Por ejemplo, el quinto par, ¿cuál es? El trigémino. Bueno, ustedes se lo aprendieron también con una mnemotecnia, la primera mnemotecnia. ¿Cómo decía esa mnemotecnia? Se la sabe, de la de Olga. Se me olvidó. Montar bicicleta. Montar patines. Triciclo. Montar bicicleta. ¿Qué más? Aunque Gloria, nerviosa, espera y todo. Ese es lo que uno le dice cuando la secuencia. Aunque Gloria. Bueno, entonces los pares craneales y los nervios raquídeos. Y el último sistema se llama de la vida vegetativa o sistema nervioso autónomo. Él se encarga del funcionamiento de las vísceras y tiene dos divisiones, el sistema parasimpático y el simpático. Ya vemos que el parasimpático recoge unos pares craneales en su función, ¿verdad? Tercero, quinto, noveno y décimo, y unas raíces también raquídeas S1, S2 y S3. Esa es la característica del parasimpático, ¿verdad? Ocupa algunos pares craneales y ocupa unas raíces de acá de este sistema, pero ese es autónomo. Y el otro se llama sistema cráneo-saco o simpático. Es una cadena nerviosa que va al lado de la columna vertebral. Ustedes en tono de pronto vieron los nervios esplácnicos, bueno, esa es la cadena simpática. Funciones generales, pues el cerebro, ya sabemos, ¿para qué nos sirve el cerebro? ¿Verdad? Ahí se encuentran todos los chips, todo, ¿verdad? Se encuentra programado todo lo que es la actividad de un ser humano, desde el estado de conciencia, juicio, abstracción, memoria, el afecto, la sensibilidad, la expresión motora, los cálculos, las matemáticas,
eficacia, ¿verdad? En la orientación en tiempo, espacio y persona, todo eso está modulado, está en toda los kits de información, todos los programas están ahí en el cerebro, ¿verdad? Porque lo que es la inteligencia y todo eso depende del cerebro. El tallo, pues ya sabemos que es una parte importante. En el tallo están los pares craneales, los 10 últimos pares craneales tienen el origen real. Se encuentran los centros vitales como el respiratorio, el cardiovascular. Y en el tallo se encuentra la mayor parte de lo que se llama la formación reticular. Ese es un grupo de neuronas que regula lo que es los estados de conciencia, porque sueño, vigilia, eso depende de eso. Cuando nosotros nos dormimos, ¿qué hace el tallo? Como ahí están todos los switches, él apaga todas las cajitas, taca, 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 y él conecta el cerebro, por ejemplo. Y quedamos dormidos a merced del tallo, una vida pues, automática, y digamos en el piloto automático, eso hace la formación reticular. Cuando dormimos, cuando nos despertamos, enciende todos los switches y todas las zonas del cerebro se abren y nosotros entramos en el estado despierto, ¿verdad? Lo mismo una persona cuando entra en coma, pues digamos lo último que se le daña es el tallo, ¿verdad? Una persona está en coma profundo, pues esa zona, esos centros vitales todavía subsisten. Cuando hay muerte cerebral, lo último que se va es la actividad del tallo. Bueno, el cerebelo controla tres cosas que vamos a ver cuando venga la clase del cerebelo, lo que es equilibrio, lo hace con el oído, coordinación motora y tono muscular, eso es cerebelo, básicamente. Y la médula pues viene siendo donde entran y salen todos los estímulos que van o vienen del medio externo, que vienen de respuesta del medio interno, digamos así, es un intermediario la médula. Pero el periférico ya sabemos qué hacen los nervios, son los cambios, los que conducen los estímulos ya sea entrando o saliendo del sistema nervioso, así de sencillo. Bueno, los pares craneales que tienen unas funciones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, si yo les recuerdo un par craneal trigémino, ¿qué se acuerdan ustedes del trigémino? Inerva la sensibilidad de la cara, ¿verdad? Las nervas que tienen, y inerva los masticadores. ¿Qué se acuerdan del facial? Tiene la Los músculos de la mímica y qué más. Y el gusto, por ejemplo, de los 2 tercios anteriores. Sí. En un caso. Vamos con otro parte. Los oculomotores son el tercero, el cuarto y el sexto parte. Recuerden, hay cuántos músculos en el ojo. 7 músculos, 4 rectos, 2 oblicuos y un elevador. Pero hay 4. De los 7 Pero te acordás de los músculos, rectos. el tercer par inerva 5 músculos. Menos 2. Por ejemplo, el recto lateral o el recto externo lo inerva el motor ocular externo. Ya eso no se nos olvida, nos queda un músculo por acordarnos, el oblicuo superior, ¿verdad? Ese es el patético, de la mirada patética. Entonces, de los 7 músculos, 5 son del motor ocular común, el externo es del motor ocular externo y el patético es del oblicuo superior. El sistema nervioso autónomo, ya dijimos, controla el funcionamiento visceral. Por ejemplo, son antagónicos, pero para mantener un equilibrio. Vamos a poner un ejemplo: la pupila. El simpático que hace con la pupila, la dilata. La pupila grande se llama midriática o midriásica. ¿Qué hace el parasimpático con la pupila? La contrae, la pone más pequeña, eso se llama miosis. Pero como el tono de los dos es parejo, la pupila se mantiene en una situación normal. En el corazón, ¿qué hace el simpático al corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el parasimpático? Y así sucesivamente. En el sistema gastrointestinal, ¿qué hace el parasimpático? Aumenta secreciones y peristaltismo. Y lo contrario hace el simpático. En el sistema reproductor masculino, ¿qué hace el parasimpático? Para. Y el simpático. Y para. Exactamente, erección y eyaculación, digamos así, ya no se les olvidó esa parte. Bien. De risa. Aquí tenemos entonces el encéfalo. Encéfalo no es sinónimo de cerebro. El encéfalo son las tres cosas, ¿no? Cerebro, tallo y cerebelo. Y la médula espinal, eso es el sistema nervioso central. Bueno, ya en embriología le darán esto, pero aquí necesitamos algo de la embriología. Recuerden que el sistema nervioso se forma del ectodermo con la piel, y que primero está el tubo neural, y luego ese tubo neural forma 3 vesículas a la cuarta semana. Se llama prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Luego a la quinta semana el romboencéfalo se deriva en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no se modifica. Y el romboencéfalo se divide en 2 vesículas, el metencéfalo y esto se llama mielencéfalo. ¿Qué se deriva de cada parte de esa? Eso sí, aunque en neurología lo pregunte, acá lo debemos recordar. Por ejemplo, el telencéfalo forma los hemisferios cerebrales. El diencéfalo es la parte medial basal del cerebro, ¿no? El diencéfalo origina tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. El mesencéfalo es la parte media del tallo, permanece como mesencéfalo. La parte superior del tallo permanece como mesencéfalo.
Y el metencéfalo origina el puente, que es del tallo, y el cerebelo. Y el mielencéfalo origina el bulbo, que es del tallo, y la médula espinal. Esos serían los derivados del sistema de la vesícula. Aquí está el resumen. Entonces, ¿qué deriva de cada cosa? Ahí está. Aquí está. Bueno, de por sí yo les hago una pregunta de esa. ¿Quién forma la médula espinal? Y mielencéfalo. ¿Quién forma el puente? El metencéfalo. Sería lo único, ¿no? Porque el profesor de embriología le preguntará los detalles de eso. Bueno, resumen entonces, el sistema nervioso lo vamos a dividir en central, periférico y autónomo. Recordar qué elementos forman el parasimpático, qué pares craneales y qué raíces forman el sistema parasimpático. El simpático es una cadena que va pegada a la columna vertebral. Ya tenemos el encéfalo con las tres partes grandes. Aquí tenemos el sistema periférico de los nervios raquídeos, 31 pares. Vemos las características del nervio raquídeo, una raíz sensitiva, una motora y un gánglion. Hay una neurona intercalaria. Recuerden lo que se llama el arco reflejo. El arco reflejo tiene una raíz sensitiva, una neurona sensitiva, una intercalar y una neurona motora. Esto es un arco reflejo. El arco reflejo es la parte anatómica. Neurona sensitiva, neurona intercalar y neurona motora bajo diferente. ¿Y qué es el arco reflejo? Si yo le golpeo con un martillo aquí, la persona me estira así, eso que yo presencio en la actividad se llama acto reflejo y depende anatómicamente del arco reflejo, que son por lo menos dos neuronas. Miren las características de la columna, donde salen los nervios, las pedículas, entre pedícula y pedícula está el agujero de conjunción, por donde salen los nervios, y hay un disco intervertebral. Cuando esto se hernia y la sustancia del disco atrapa aquí el nervio, produce la sintomatología de dolor hacia la parte posterior de la pierna, que son las hernias discales, o la ciática, por ejemplo. Ahí está el sistema periférico de los nervios raquídeos. Los nervios, la sensibilidad de la piel, lo que se llama las metámeras sensitivas. Bueno, entonces aquí nos muestra que el sistema nervioso, los pares craneales, acordemos de una función, el hipogloso mayor. ¿Con qué lo asociamos? Inervación de la lengua, menos un músculo, que es el estilizado, el glosofaringio, a los dos estilizados inerva, el estilo gloso y el estilo faringio, y también lleva el gusto del tercio posterior de la lengua. Esto vemos otro par craneal, el octavo par craneal tiene dos divisiones, vestibular y coclear. Vestibular es equilibrio, ¿verdad? Junto con los conductos semicirculares y el ventrículo y el sacro del oído. Con el cerebelo hacen eso. Y la parte coclear, el órgano de Corti más la caracol, eso es audición. Busquemos otro nervio por aquí. Bueno, el vago que hace es el nervio más trabajador que hay, ¿verdad? El más grande, pero le dicen el vago. Resulta que no, si miramos pieza por pieza, ¿y qué nervio el vago? Miremos a ver, los músculos de la laringe, el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos. Trabajadores en el vago, ¿verdad? Bueno. Y lleva el gusto también de la zona que está alrededor del epiglote. Ahí hay unas papilas gustativas, las últimas que hay, no las de la lengua, pero las que están allá abajo, llegando a esa, ahí hay unas papilas gustativas, esas lo lleva también el vago. ¿Qué trabajador es el vago? Entonces ahí nos ponen un comparativo del simpático y el parasimpático. ¿Qué hacen en cada zona? Veanlo ahí. Estimula la actividad digestiva, o sea, la secreción, el peristatina y el otro. Contrae la vejiga, el parasimpático, que dicen relaja la vejiga. O sea, cuando vamos a orinar, se contrae el músculo destrusor y se relaja el esfínter vesical. Mientras que el simpático más bien tiende a que retengamos orina. Bueno, y eso son las generalidades. Hablemos ahora de la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Es un conducto del tejido nervioso, perdón, es un elemento cilíndrico del tejido nervioso que se extiende del agujero magna, del agujero occipital hasta L1. Eso es la médula espinal, ¿verdad? La médula espinal, digamos, es cilíndrica, ok,
pero tiene dos engrosamientos, digámoslo así. Un engrosamiento superior que se llama engrosamiento cervical y un engrosamiento inferior que se llama engrosamiento lumbosacro. Digamos que es así la médula, ¿verdad? Entonces termina en una punta que se llama cono terminal. Dicho cono terminal, ahí se inserta un ligamento que lo une al coxis. Ese ligamento se llama filum terminal. Y los dos engrosamientos, pues el de arriba es el cervical y el inferior es el engrosamiento lumbosacro. Bueno, hablemos de la configuración externa. Decimos que la médula tiene una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. Tiene 4 caras. En la cara anterior vamos a destacar 3 surcos. En la línea media, el surco medio anterior, y a cada lado del surco medio anterior, los surcos colaterales anteriores. Eso está en la cara anterior, 3 surcos. En la cara posterior, que tiene 3 surcos también, pero cambian de nombre. ¿Cómo se llamarán allá atrás? Surco medio posterior y los otros surcos colaterales posteriores. Eso es la configuración externa. 3 surcos adelante, 3 surcos atrás. Esos surcos delimitan lo que se llaman los cordones. Es decir, en la cara anterior vamos a tener 2 cordones anteriores, en la cara posterior vamos a tener 2 cordones posteriores y a cada lado vamos a tener un cordón lateral. O sea que en conclusión, la médula tiene 3 pares de cordones, 2 anteriores, 2 posteriores y 2 laterales, el derecho y el izquierdo. ¿Qué me dice acá? Estructura de la médula. ¿Qué quiere decir estructura? O sea, de cómo está formada. Hacemos el corte, ¿no? Si yo corto la médula, voy a tener que la médula tiene en el centro la sustancia gris y en la periferia la sustancia blanca. Vamos a pintamos así. Sustancia gris, lo del centro, y lo que está afuera, la sustancia blanca. La sustancia blanca ya la determinamos. La sustancia blanca son los cordones de la médula. Y el centro de la médula es la sustancia gris. Hablemos de la sustancia gris. La sustancia gris de la médula la forman las astas anteriores, que son anchas y redondeadas, astas anteriores. Las astas posteriores. Ambas astas están unidas en la línea media por un puente que se llama la comisura gris. Astas anteriores y astas posteriores. Y a nivel de la columna dorso-lumbar aparecen otras astas aquí a los lados que se llaman astas laterales, pero solamente en el nivel D12L1 ahí hay unas astas laterales. Conclusión, estructuralmente, ¿cómo está conformada la médula? Está conformada por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris la componen astas anteriores, posteriores, laterales y su comisura gris. Y la sustancia blanca, 3 pares de cordones, que son 2 anteriores, 2 posteriores y 2 laterales. Eso es la estructura de la médula. Ahora hablemos de la sustancia gris de la médula. El titular sería organización o sistematización de la sustancia gris de la médula. Entonces, decimos lo siguiente: la sustancia gris de la médula se clasifica como núcleos o grupos celulares. Eso es la sustancia gris. Cuando hablemos de sustancia gris, está compuesta por núcleos o grupos celulares. Vamos con la sustancia blanca. La sustancia blanca está atravesada por elementos que son los axones de las neuronas y se llaman haces, fascículos, lemniscos o tractos. Lemniscos, tractos, haces, fascículos. Bueno, esos son más o menos los términos cuando nos referimos a la sustancia blanca, ¿verdad? Entonces volvemos a decir lo siguiente: estructuralmente, ¿cómo está conformada la médula? Sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, ¿cómo está organizada? En núcleos o grupos celulares. La sustancia blanca, que está organizada en fascículos, haces, lemniscos, tractos, son las palabras que se usan, que son los axones de las neuronas. Bueno, hablemos entonces de las astas anteriores de la médula, organización de las astas anteriores de la médula. Bueno, en las astas anteriores de la médula tenemos 3 núcleos o grupos celulares. Un grupo medial, un grupo central y un grupo lateral, digamos, están ubicados así, ¿no? De lo medial hacia afuera, medial, central y lateral.
No sé ni qué estoy Pero vamos con el estudiando. grupo medial. ¿Qué significa medial? Porque de la zona media, la zona Ni se de ve. la mitad, de la zona central del cuerpo, ¿verdad? El Ni se ve lo grupo que estoy medial, los núcleos del grupo medial controlan lo que es la musculatura del cuello, paredes del tórax y del abdomen, o sea, de la zona axial de nuestro tronco, ¿no? La palabra nos dice. ¿Cuál es la función del grupo medial? Hombre, profe, inervación de los músculos del tronco, del cuello, de las paredes del tórax y del abdomen. Eso es lo que hace el grupo medial. Vamos con el segundo grupo, lateral. ¿Qué es lo lateral que tenemos en nuestro cuerpo? Si yo hago así a los lados, ¿no? Entre las extremidades. Entonces, el grupo lateral, ¿qué hace? Responsable de la inervación de las cuatro extremidades. Y ya no tenemos que ponerle a la memoria mucho, ¿verdad? Esas son las primeras preguntas que me salen al final. ¿Cuál es la función del grupo central, del grupo medial y del grupo lateral, por ejemplo? Imposible que dañen esa pregunta. El lateral inerva las cuatro extremidades y el medial que inerva, ya saben, lo medial, el tronco, el cuello, paredes del tronco y del abdomen. Eso es así. Y nos queda un núcleo, el central. El central tiene dos componentes, uno cervical y uno lumbosacro. El cervical es el que está en el centro frénico, en el diafragma, ¿no? Y los músculos esternocleidos, mastoideo y trapecio, lo que es espinal accesorio, abdominales. básicamente. El grupo central, la parte cervical, es la que se conoce, repito, núcleo del nervio Yo frénico soy un tío. y núcleo del espinal accesorio para el esternocleido y el trapecio. Eso es como se distribuye la sustancia gris de las astas anteriores de la médula, ¿verdad? Profe, la medial era cuello, paredes del tronco. Músculos del cuello, paredes del tronco, del tórax y del abdomen. Este del abdomen. Músculos del cuello y de la pared del tórax y del abdomen. Y el central, la zona cervical es la que tiene actividad, la lumbosacra no se conoce actividad, ¿de acuerdo? Pero entonces en la zona central es el nervio frénico, diafragma, y esto de acá que muevo que es el esternocleido, mastoideo y trapecio. Vamos con el asta posterior. El asta posterior de la médula tiene 4 núcleos, ¿verdad? Eso también están así, es el primero, segundo, tercero y el cuarto núcleo. Igual de atrás, este es el asta posterior, el primero, el segundo, el tercero, y el cuarto está pegado a la base, digamos. 4 núcleos. ¿Cómo se llaman los 4 núcleos? La sustancia gelatinosa del plano, el núcleo propio, el núcleo de Clark y el núcleo aferente visceral. 4 núcleos, ¿verdad? El primero se llama sustancia gelatinosa de Rolando, que está en toda la punta del asta posterior. Ese es un núcleo de tacto, dolor y temperatura. Dolor, temperatura y tacto, perdón. Dolor, temperatura y tacto. Es Rolando. El segundo núcleo se llama propio. Nos dice qué función tiene. Tiene una función propioceptiva. ¿Qué quiere decir propiocepción? Yo lo que estoy haciendo aquí es propiocepción. ¿Qué es propiocepción? La capacidad de reconocer el cuerpo en el espacio, las relaciones corporales entre sí. Todo esto es propiocepción. Todo eso se llama propiocepción, capacidad de reconocer el cuerpo en el espacio con sus posiciones corporales entre sí. Vamos con el siguiente núcleo, claro o núcleo, columna de claro, núcleo dorsal. La misma cosa, propioceptivo también y vibración, creo que también recibe información. Bueno, el propio recibe también información de vibración. Pero digamos, tanto el propio como claro son núcleos propioceptivos. Y nos queda el último, se llama núcleo aferente visceral. La palabra lo dice, información visceral sensitiva aferente. O sea que lo único que nos tenemos que aprender ahí es Rolando. ¿Qué función cumple la sustancia gelatinosa de Rolando? Recibe ¿qué? Dolor, temperatura y tacto. Los otros dos propiocepción y el otro aferente visceral, como dice su nombre. No hay mucho esfuerzo de memoria ni nada por así. Y recordar que el propio también recibe estímulo de vibración. Eso es el asta posterior. 4 núcleos, el asta anterior 3 núcleos. Nos faltan las astas laterales. Las astas laterales tienen 2 núcleos. Miren el nombre que tienen. Intermedio lateral con niveles de 1L3 son simpáticas. Intermedio lateral con raíces sacras S2, S4 son parasimpáticas. El primero es simpático. Fibras simpáticas preganglionares de ese sistema y el otro fibras parasimpáticas preganglionares. Eso sería todo lo de las astas laterales. El primero es el más alto de 1L3 y el segundo es sacro. El primero es simpático y el de abajo es parasimpático. Bueno, eso es la organización de la sustancia gris de la médula. Entonces, hoy no sabemos que las astas anteriores tienen 3 núcleos, que las posteriores tienen 4 y las laterales tienen 2.
Sabemos que el lateral de las astas anteriores es las extremidades, que el medial es la musculatura del cuello y de la parte medial de nuestro tronco, y que el central tiene que ver con el freno y con el esternocleidomastoideo, o sea, lo que es el espinal accesorio y el trapecio. Las posteriores ya las organizamos, ¿no? Dos núcleos propioceptivos, el propio y claro. Un núcleo de dolor rolando, ¿verdad? Temperatura estática. Y otro núcleo aferente visceral de información sensitiva visceral. Entonces no es un esfuerzo para saber. Y esas son preguntas del examen final en médula, ¿verdad? ¿Qué función cumple cada uno de esos núcleos? Y esas son las preguntas. Y desde ya hay que aprenderse y asociar, o sea, uno trata de asociar para simplificar el aprendizaje de algo, ¿no? Como memoria simple, ¿no? Que uno asocia así, como yo se los digo, y seguramente se va a aprender más fácil. Bueno, esa es la sustancia gris. Vamos con la segunda parte. La sustancia blanca, ya les dijimos. ¿Cómo se organiza la sustancia blanca? En haces, fascículos, lemniscos y tractos. Bueno, esos haces, fascículos, lemniscos y tractos hay de dos categorías. Uno se llama ascendentes y otro se llama descendentes. Los ascendentes también se llaman aferentes o sensitivos. Los descendentes también se llaman eferentes o motores. Es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. La sustancia blanca, los fascículos, son tanto ascendentes, otra palabra de ascendente, aferente, otra palabra sensitivo. Lo que es ascendente es aferente y es sensitivo. Vamos con la otra. Los fascículos descendentes son a su vez eferentes o motores. Es la primera. Hay unos que van de abajo hacia arriba, ya vamos a ver, pero los que van ascendiendo son sensitivos, siempre empiezan con espino, tal cosa. Empiezan con la palabra espino talámico, espino cerebeloso, espino cerebral, espino rubral, lo que sea, ¿verdad? Mientras que los que son descendentes terminan en espinal. Digo cerebro, espinal, rubro, espinal. Cuando termina en espinal significa que es descendente, que viene de arriba hacia abajo. Facilito, nada más que por el apelativo. Si empieza con espino es aferente, ascendente. Si termina en espinal es descendente o eferente o motor. Bueno, vamos con el cordón posterior. ¿Cuáles son los fascículos del cordón posterior? Bueno, les cuento, en los tres cordones hay tanto fascículos ascendentes como descendentes, excepto en el cordón anterior. El cordón anterior es el único que tiene solamente fascículos ascendentes, nada más. El cordón posterior, el lateral y el anterior tienen de los dos. Entonces anotemos eso. De los cordones de la médula, de la sustancia blanca de la médula, que son los cordones, el cordón posterior solamente tiene fascículos ascendentes. Los otros dos cordones, o sea, el anterior y el lateral, tienen tanto ascendente como descendente. Vamos entonces con el cordón posterior. ¿Cuáles son los fascículos o haces ascendentes? Son dos. Se llaman así. Fascículos gracílicos de Golgi, de cuneatum o burdash. Esos son los fascículos de los cordones posteriores, los ascendentes. Uno le pregunta en el examen, diga la falsa, ¿verdad? Yo le coloco. Son fascículos descendentes del cordón posterior. Si no hay, eso es falso. Digamos, si de entrada ya saben que el cordón posterior solamente tiene descendente, no tiene descendente. Entonces esto es cordón posterior. Vamos con el cordón anterior ahora. Los fascículos, aquí pusimos haces. Los haces ascendentes son, miren cómo se llama. Haz espino talámico anterior. Nada más pusieron uno como ejemplo. Los descendentes, miren esto cómo se llama. Vestíbulo espinal, termina en espinal. Viene del oído. Tecto viene del tecto espinal. Retículo espinal y espinotalámico anterior. Estos son los descendentes del cordón anterior. El cordón lateral, también lo hicimos lo mismo. Aquí ponemos la palabra otra vez hace, lo podemos poner el tracto o el lemnisco, así, pero es lo mismo. Hace ascendente del cordón lateral, miren cómo se llaman. Espino cerebeloso dorsal, arranca en espino. Dorsal y ventral. Espino tectal. Pero este sí no tiene, se llama posterolateral y el espino talámico lateral. Todos esos son ¿qué? ¿Ascendentes o descendentes? Ascendentes. Van bien, vean los descendentes en los nombres. Rubro espinal, espinal es el lugar donde finaliza la palabra. Retículo espinal lateral. Olivo espinal y córtico espinal lateral. Eso es la organización de la sustancia blanca de la médula.
mi cerebro no se sabe estudiar así mismo. No se entiende. Y finalmente de la médula, la irrigación. Recordemos que la médula, los 2/3 anteriores de la médula, los irriga esta arteria, ¿cómo se llama? Arteria de Adankiewicz, o espinal magna. Esa es una arteria que da la aorta torácica a nivel inferior. Y hay unas arterias espinales anteriores y posteriores que son ramas de la vertebral. Y las otras arterias que irrigan la médula se llaman arterias radiculares y arterias segmentarias, que son ramas de las intercostales y de las lumbales. Es bruto que sabe castellano. Los 2/3 anteriores de la médula lo irriga una arteria llamada de Adankiewicz o espinal magna, que es rama de la aorta. Y las espinales anteriores y posteriores son ramas de la vertebral, mientras que las radiculares segmentarias provienen de cada segmento intercostal y lumbar que hay, digamos, se va metiendo ya vamos a ver la gráfica. Eso sería la médula del resumen. Esos ácidos los vamos aprendiendo. Cuando veamos vía sensitiva ya vamos a tomar como tarea esos ácidos. Pero ahí nos ponen los núcleos, les mencioné. Miren las arterias, este sería espinal anterior, ramas de la vertebral de la nariz. Las radiculares son las que hay en cada segmento. Eso es lo que tú dices. Intercostales. Que se ve en el... Por ejemplo, una arteria intercostal da su ramita que se le queda menos. de la médula. Ahí nos muestran los núcleos, por ejemplo, si este es la arteria, sería no, medial, central, no se acabó de quitar. para decir la médula en la medida que se puede. No, es que está sin Y el sistema espacio. de las arterias intercostales, por ejemplo, dan unas ramas radiculares y segmentales. A los 5 minutos Y el se... sistema venoso forma unos Ya, plexos ya, venosos ya, vamos al que teléfono, van así en se una- sentido contrario, digamos, de irrigación arterial. Pero ya puedes ir eliminando los otros. Sí, sí, pero ahorita. Ahí nos muestran las vías ascendentes en azul y las descendentes en rojo. Bueno, eso es médula. Ahora viene, pues, las meninges. ¿Qué son las meninges? Las meninges son unas membranas de tejido conectivo que envuelven y protegen al sistema nervioso central. Esas son las meninges. Las meninges son 3 membranas. De afuera hacia adentro se llaman así dura madre, la más externa, la más gruesa. Una que va pegada a la dura madre se llama la aracnoides, y la última meninge es esta que vemos aquí, la que está completamente pegada al tejido nervioso y que se mete en todos los surcos, se llama pía madre. Entonces las meninges son 3, la dura madre, aracnoides y pía madre. Miren la pía madre es tejido conectivo laxo, entonces ven, es la más tenue de las meninges, mientras que las otras dos son firmes, el tejido conectivo denso. Se llaman las paquimeninges a la dura madre y a la aracnoides. Y a esta le llaman la leptomeninge. Bueno, entonces las meninges, por ejemplo, la dura madre se adhiere al contorno óseo, a la rama interna del hueso. Y la pía madre se adhiere al tejido nervioso como tal. Entre las capas meningeas, el hueso y el tejido nervioso se forman 4 espacios que se llaman los espacios meningeos, ¿verdad? Pero hay una gráfica, ya lo mandé en la diapositiva, yo le pongo, y le digo, bueno, este es el hueso, y aquí está la dura madre, y aquí sigue la aracnoides, y aquí sigue la pía madre, y acá está el tejido nervioso, aquí están los 4 espacios, el 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, te repito, entre el hueso y el tejido nervioso y las meninges se forman 4 espacios que se llaman espacios meninges. El número 1, ¿dónde queda? En el hueso. Entre el hueso y dura madre. Ese espacio se llama espacio epidural o extradural. Epidural. Epidural o extradural. Epidural del hueso a la dura. A la dura madre. El segundo espacio queda ¿dónde? El número 2, entre la dura y la aracnoides. ¿Cómo se llama ese espacio? Se llama el espacio subdural. Subdural. Vamos con el número 3. Queda entre aracnoides y pía madre. Ese tercer espacio se llama subaracnoideo. Profe, ¿cómo se llama el tercero? Subaracnoideo. ¿Y va de dónde? Queda entre la aracnoide y la pía madre. Por eso le puse yo la secuencia aquí: H, D, A, B y sistema nervioso.
Y el cuarto espacio que queda entre la pía y el sistema nervioso se llama espacio subpial. Resumen, nombremos los cuatro espacios nuevamente de afuera hacia adentro. El primero, Epidural. epidural o extradural. Subepidural. Exacto, el subpial en la médula le llaman el espacio de Virchow-Robin. ¿Cómo se llama el segundo? En la médula, el Virchow-Robin. El ¿Acaso segundo ven escrito eso por ahí? Es el mismo espacio subpial, pero de la médula. Espacio de Virchow-Robin. ¿Y el último? supial. En clínica, digamos, por el espacio epidural, por aquí corren las arterias meningias, las ramas de las arterias meningias. Cuando una persona se fractura la bóveda craneana, se rompen las arterias y la sangre se acumula ahí. Entonces se habla en clínica de un hematoma epidural. ¿Qué quiere decir un hematoma epidural? Que está en la tabla interna del hueso y la de la madre. Hay que llevarlo a cirugía, le abren una ventanita del hueso por ahí, le aspiran el coágulo que tiene, el lapacito que están sangrando, le ponen un bipolar aquí, lo cauterizan, le lavan eso allá, y el neurocirujano acá, el doctor después, ya le salvó la vida a una persona de su hematoma epidural, ¿verdad? El espacio sutural que tiene venitas fuentes que van del tejido nervioso acá a los senos venosos. Entonces, que el abuelito se cayó en el baño y se hizo un chichón y después no pasó más nada, le pusieron hielo, pero se le reventó una venita y empieza a sangrar de a poquito, 2 centímetros, 3, 4 centímetros en 10 diarios, y resulta que al mes está teniendo relajación de esfínteres, problemas en el comportamiento, y nos recordamos que se cayó en el baño, le hace una carografía o una resonancia y aparece un coágulo en ese espacio, se llama hematoma sutural crónico, es de causa venosa, de que está el sutural. En el 3, por ahí circula el líquido cefalorraquídeo y están las arterias del polígono de Willis. Una persona se le rompe un aneurisma, se llena de sangre todo el líquido cefalorraquídeo y eso sería el sangramiento del líquido arterial. Y ya el sangrado que ocurre dentro del tejido nervioso no es de los espacios meningios, es un hematoma que se reventó una arteria en el parénquima intracerebral, eso no tiene nada que ver con el espacio meningio. Los que van a hacer neurocirugía, pues arrancan por acá por la anatomía. Ahí vemos otra patología de una meningitis en un niño, fiebre alta, vómito proyectil, y esos signos clínicos, usted le tira la pierna y contrae el cuello, o le flexiona el cuello y te flexiona la rodilla. Signos de Kerner de Brunzig. Siempre hay que hacer una función lumbar para estudio del sistema nervioso. No. Bueno, miren ahí está la duramadre y la aracnoides, aquí van pegadas y lo que queda acá es diamadre. Estos son los espacios meningios, que es más o menos eso es lo que yo traté de hacer. Miren un hematoma epidural, sacaron la ventanita del hueso y ya están cauterizando con un bipolar, eso es el sistema de los vasitos y cierran el sangramiento. Miren las meninges en la médula, cubren la médula y hacen un saquito a las raíces de los nervios. Otro hematoma ya en drenaje, si ya se llama adentro, ¿no? El hematoma seguramente está en su aracnoideo, ahí quién sabe un aneurisma. Bueno, entonces hablemos de la dura madre. Bueno, aquí hay una comparación. ¿Cómo es la duramadre craneal? ¿Cómo es la duramadre en la médula? A nivel del cráneo, la duramadre se pega al endostio, a la zona de la tabla interna de los huesos, ¿verdad? Allá no, allá es que está envolviendo la médula. La duramadre en el cráneo presenta unos pliegues verticales, unos pliegues grandes, que se llaman hoces cuando son verticales, y cuando son transversales, los repliegues de la duramadre en el cráneo se llaman tiendas. En la médula no hay osos ni hay tiendas. Acá hay senos venosos, en la médula vimos que ahí son unos plexos venosos, ¿verdad? Esas son las diferencias de la médula espinal y de la médula craneal. La meninge craneal y la meninge espinal. Allá solamente la meninge que hace, forman unos manguitos a la central de los nervios, ¿verdad? Nada más. Bueno, hablemos de la dura madre. La dura madre, repito, forma unos pliegues dentro del cráneo verticales. Supongamos que está en el interior del cráneo, va un pliegue de aquí hasta el fondo, allá la pared, eso es una hoz. Todos los pliegues que son verticales, anteriores y posteriores, se llaman hoces. Entonces la duramadre forma dos hoces, la hoz del cerebro
Y aquí abajo, la voz del cerebelo, son las dos voces que hay. ¿Qué es la voz del cerebro? Un tabique que separa los dos hemisferios cerebrales. Recuerden que va de la criptagalia hasta la piel del cerebelo y se inserta en la bóveda craneana en la zona interparietal. Eso es la voz del cerebro. El segundo repliegue que hay está de la protuberancia occipital interna al agujero magna y separa los dos hemisferios cerebelosos. Se llama voz del cerebelo. Entonces, los dos primeros repliegues que forman la dura madre son la voz del cerebro y la voz del cerebro. Vamos con los repliegues horizontales. ¿Cómo se llama un repliegue horizontal? Es una tienda. Bueno, los repliegues horizontales son las tiendas. ¿Cuál es la primera tienda que hay? Se llama tienda del cerebelo tentorio. Van de los peñascos hasta los occipitales. Y separa el cerebelo de los lóbulos occipitales. La tienda del cerebelo tiene un agujero anterior que se llama el foramen oval de Paconi, donde pasa el tallo. Veanlo aquí. El agujero anterior se llama el foramen oval de Paconi. La otra tienda, ¿cuál es? Va en la silla turca, de las clinoides anteriores a posteriores. Esa tienda se llama tienda de la hipófisis. La encuentran ahí. La tercera tienda, se van a la parte anterior de la lámina nerviosa, se llama la tienda del bulbo olfatorio. En toda la parte anterior hay un repliegue que cubre el bulbo olfatorio, la tienda del bulbo olfatorio. Y la cuarta tienda queda sobre el peñasco, que es la parte media. Cubre el ganglio del trigémino, ganglio de Gasser. Esa tienda se llama Cavum de Meckel. ¿Cómo? Cavum de Meckel, no sé por qué le pusieron ese nombre. No, Debieron gracias. ponerle la tienda del ganglio de Gasser y se acabó, ¿verdad? Pero se llama así. Cavum de Meckel. Es la tienda del ganglio trigémino o del ganglio de Gasser, que queda en la parte media del peñasco. No sé por qué diablos no la llamaron la tienda del ganglio de Gasser. Se acabó, Usted no la puede llamar así. es el Cavum de Meckel. Pero bueno, esas son las tiendas. Pero sí. Bueno, esto va a ser un resumen de qué son las meninges, de los espacios meningeos, que ya se lo expliqué. Mire la pie madre ahí. Mire el dibujito, ¿no? Hueso, dura, aldoide, pie madre y los cuatro espacios. Miren los hematomas aquí en imágenes. Este es un gran hematoma sutural, este es uno intracerebral, este no está en espacio meningio. Aquí también hay un hematoma grandísimo, de una fractura craneana de un paciente de una moto. Miren la cirugía del drenaje que hacen ahí. Miren este hematoma epidural, aquí hay una fractura del parietante, se cayó, le está comprimiendo. ¿Qué pasa si no opera este paciente? Se muere, ¿por qué se muere? Pero eso le hernia el cerebro, o sea, le expande el cerebro contra la hoz del cerebro, contra el cerebelo, contra las zonas meninges que hay ahí y se daña literalmente los centros de comando, ¿verdad? Entonces hay que operarlo y de nada lento, miren allá como Lorena, para que se salve, si no lo operan, es la muerte. Ese hematoma no es meningio, ese es intracerebral. Cuando se abre una ventana craneal. Sí, abre con una sierra ahí. Pero con que se vuelva a pegar lo que quitan. Pues le ponemos después un material de metacrilato, una pastica y se le puede hacer una plástica. Pues, antiguamente le dejaban eso así, quedaba la persona con unos huecos aquí, unas depresiones ahí de la piel hacia allá. Profe, yo una vez vi que pegaban con bota mágica la piel. Bueno, hay diferentes Por métodos. eso le pregunto, ¿eso sí está bien o ya No, o sea, en un hospital no van a hacer eso, obviamente. En la calle. No, profe, no, lo vi en una cirugía, por eso le pregunto. O sea, hay unas grapas que ponen a otras cosas. Pero... Mira, este hematoma no es meningio, este hematoma es intracerebral. Este sí es Para que no cerebral. se despegue más nunca. Mire la consecuencia, ¿ves? Se hernia esto de acá, se hernia el tallo y ahí están los centros vitales. Pero lo peor es que yo también escuché eso. Es que Yo lo escuché también. Pero no sé si eso es verdad. Para no ir. Bueno, miren ahí, accidentes de pacientes que murieron, que no operaron. Miren este otro, el hematoma nunca lo operaron y el entonces pues ahí está el resultado. Toda la zona del cerebro para allá está herniado, entonces se murió de un paro por eso. Bueno, ahí están los repliegues que ya lo vimos, las voces, las piernas,
Miren el agujero de Pachoni ahí. Se escribe así, foramen oval de Pachoni, aquí lo ponen con doble C, algunos ponen la H, Pachoni. O Pachoni, Pachoni. Ahí nos muestran las tiendas. Miren, este es el bulbo olfatorio, este es su tienda. Este es el ganglio de Gasser, este es su tienda. La hipófisis aquí, pues ahí estaría la tienda de la hipófisis. Y esta tienda grande es el tentorio, tienda del cerebelo, ¿no? Bueno, ¿qué más tiene la meninge? La dura madre también, en los extremos de los repliegues de la dura madre están lo que se llaman los senos venosos. Por ejemplo, miren aquí en la hoz del cerebro, en la parte superior está el seno longitudinal superior, en la parte inferior está el seno longitudinal inferior, y en la implantación de la hoz del cerebro, en el tentorio, está el seno recto. Bueno, ¿qué otros senos hay? A los lados de la silla turca, ahí están los senos cavernosos, unidos con los senos intercavernosos. En las alas menores del efenoide están los senos efenoidales. El seno cavernoso también recibe la vena oftálmica, como ven ustedes ahí. Bueno, hay un sitio que queda en la parte media y central del occipital, en la cara interna, ¿no? Eso se llama confluencia de los senos. Repito, la confluencia de los senos queda aquí, ¿no? Pero por dentro, ¿no? Es un punto central que queda en la parte media, central e interna del occipital. ¿Qué es la confluencia de los senos? Es el sitio donde llegan unos senos y salen otros senos. ¿Cuáles llegan? Bueno, llega el seno longitudinal superior, llega el seno recto y por debajo llega el seno occipital. 3 senos llegan. ¿Y cuáles salen estos de aquí? Salen los senos laterales y transversos. Entonces, ya es la confluencia de los senos, la prensa de erófilo, de aquí, que es un punto medio central que queda en la parte del occipital, en la cara interna. ¿Qué es eso? Sitio donde llegan 3 senos y salen 2 senos. Recordemos los 3 senos que llegan: longitudinal superior, recto y occipital. Y salen los laterales, uno derecho y uno izquierdo. No digan que de ahí llegan los senos laterales o que salen los senos longitudinales. No es lo mismo decir llegan y salen. Hay que ser preciso. Entonces, en conclusión, los senos venosos están en los extremos de las repliegues de la dura madre y son estos, ¿no? Hay unos impares como los longitudinales, los rectos, y los pares como los senos transversos, los senos cavernosos, los senos efenoidales, ¿no? Vamos a repasar. Entonces, el primer seno es el longitudinal superior, en la parte superior de la hoz. Longitudinal inferior es el recto. Y aquí debajo viene el occipital. Este punto se llama confluencia de los senos. Y aquí salen los senos laterales. Los senos laterales se continúan por la mantoide como seno sigmoideo que termina en la vena yugular interna. Senos cavernosos a los lados de la silla turca, que se unen por los intercavernosos, reciben los enfermedades y la vena oftálmica. Los senos cavernosos, anoten el drenaje. El seno cavernoso drena por el borde superior del peñasco, se llama seno petroso superior al seno sigmoideo. Y los senos cavernosos drenan por el borde inferior del peñasco, por el seno petroso inferior a la vena yugular interna. Eso sería lo que hay que anotar ahí. Aquí se ve mejor. Senos cavernosos tienen 2 drenajes: al sigmoideo por el petroso superior y a la vena yugular por el petroso inferior. Bueno, el seno longitudinal inferior, ¿dónde desemboca? En el seno recto, en lo que se llama la ampolla de Galeno. La ampolla de Galeno también recibe la vena de Galeno. Es una vena intracerebral. Vuelven y nos muestran aquí, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Ya no lo aprendí. Longitudinal superior. Longitudinal inferior. Recto. Este punto, ¿cómo se llama? Confluye. Ampolla de Galeno. La confluencia es este seno que sale aquí, ¿cuál es? El lateral. Y este que se forma Sí, sigmoideo, y esta es la vena yugular interna. Sigmoideo se mantiene. Ahí no lo ponen otra vez de otra manera, ¿verdad? Miren los senos cavernosos. El petroso superior drena el cavernoso, ¿dónde? En el sigmoideo. Y con el petroso inferior va la vena yugular interna.
Entonces, ubicación de la presa del ófilo, confluencia de los senos, parte media central de la cara interna del occipital. ¿Y qué es la confluencia de los senos? En la próxima clase, ¿qué responderían ustedes? Es un sitio donde llegan 3 senos y salen 2 senos. Entonces viene después los senos, ¿y cuáles llegan y cuáles salen? Veanlo aquí, esta es la confluencia de los senos. Por ejemplo, este seno que está llegando aquí, ¿cuál es? Y este que está saliendo, La lateral. el lateral se convierte en seno ¿qué? Sigmoideo, que llegan a yugular interno. Miren los senos cavernosos. Petroso superior va a la vena sigmoidea, el petroso inferior va a la yugular interna. Aquí recibe los esfenoidales y recibe la vena oftálmica, los senos cavernosos. Pero ahí no encuentran el sitio donde va la prensa del ófilo. Vuelve otra vez a repasarlo. Ya se los conoce. Bueno, los senos cavernosos averiguan en qué estructuras los atraviesan. Por ejemplo, la carótida interna y qué pares craneales los atraviesan. Miren unas angioresonancias. Aquí se ve la fase venosa de la angioresonancia. ¿Qué es esto? Confluencia. ¿Y este? Recto. ¿Y este qué es? Lateral. ¿Y este cuál es? Sigmoide. Se ve la fase venosa y alerta a la resonancia. Entonces ustedes no aprovecharon la clase. Bueno, finalmente la irrigación de la dura madre de las meningias la dan 4 arterias que se llaman arterias meningias, que son la media y la meningia menor. Estas son las ramas de la maxilar interna. La meningia anterior es rama de la movilidad anterior y la meningia posterior es rama de la faringe ascendente o vertebral. La más importante de todas es la meningia media. El 80 o 90% de la meningia lo irriga la meningia media. La que irriga más. Las otras pues irrigan zonas muy específicas, como la meningia anterior, este pedacito de aquí, la meningia posterior, este pedacito de allá, con la meningia menor. Entonces nos aprendemos eso, con la media y la menor, ramas de la maxilar interna, la posterior, rama de la faringe ascendente o vertebral, y la anterior, rama de la inmovilidad anterior. Ya la meningia media todo el territorio que irriga. Y la inervación de las meningias, solamente la parte que queda encima de la tienda del cerebelo tentorio es la que tiene inervación, la que está por debajo no tiene inervación. Pero digamos que la zona inervada recibe inervación de esos pares, los tercero, quinto y noveno y décimo par. Y los nervios cervicales C1 y C2. Ya vimos en la dura madre espinal, no vamos a hacer mucho énfasis, que cubre y le forma un manguito a los nervios en todo de la dura madre espinal. Digamos, en una función lumbar, pues, el espacio epidural queda entre el ligamento amarillo y la dura madre. Pero ¿qué es la aracnoide? La aracnoide es la membrana que está pegada a la cara interna de la dura madre. En la aracnoide distinguimos dos cosas importantes. Digamos, si este es el lado del cerebro, hay unos filamentos así como que le llaman las trabéculas aracnoideas. Y unos vellosidades epiteliales transparentes que están pegados a los senos venosos, están adentro de los senos venosos, que son los vellosidades aracnoideas. Las vellosidades aracnoideas son las que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Estas trabéculas no son material filamentoso que está pegado a la cara interna de la dura madre, pero lo otro que produce la aracnoide son las vellosidades aracnoideas que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Ya hay una vellosidad ahí y hay microscópicamente. Y la vía madre, pues es el tejido tenue que se mete con en el cerebro y ya. Miren el espacio subtial, ¿cómo se llama? El diente rojo. Yo lo estoy viendo. Bueno, el líquido cefalorraquídeo, hablemos un poquito de él, lo van a leer a la próxima. Se produce en el interior de los ventrículos. Recuerden que cada cerebro tiene una cavidad llamada ventrículo lateral. Luego en la línea media entre los dos tálamos queda un ventrículo medio, el tercer ventrículo. Y luego el tercer ventrículo por un acueducto de Silvio va al cuarto ventrículo que queda entre el tallo y el cerebelo. Y en el extremo final de la médula hay un ventrículo terminal. Entonces, ¿cómo se produce el líquido cefalorraquídeo? En el interior de los ventrículos hay unos vasos sanguíneos llamados plexos coroideos que filtran la sangre. El líquido es como el agua de coco, transparente. Entonces eso llena los ventrículos laterales, ya conocen. ¿Cómo salen los ventrículos laterales del líquido cefalorraquídeo? Por este agujero.
agujeros de Monro, derecho e izquierdo. ¿Pasan a dónde? Al tercer ventrículo. ¿Cómo sale del tercer ventrículo? Sale a través del acueducto de Silvio, que atraviesa ya la zona del tallo, y llega al cuarto ventrículo que está entre cerebelo y tallo. ¿Cómo sale del cuarto ventrículo? Por tres agujeros. Dos laterales, laterales de Lusca y uno medial, el de Mayenne. Ese líquido va al espacio subaracnoideo y aquí lo reabsorbe las vellosidades aracnoideas. La misma cantidad que produce es la misma cantidad que se reabsorbe. Entonces eso se llama producción y circulación del líquido cefaloraquídeo. ¿Cómo lo obtenemos? Con una punción aquí en la columna, ponemos al paciente en posición fetal, con el mentón sobre el pecho, las rodillas en flexión, y le hacemos una punción entre la apófisis espinosa y espinosa y vamos penetrando hasta que llegamos al espacio de subaracnoideo, que es donde está el líquido cefaloraquídeo. Entonces miren los ventrículos laterales cómo son. Este es el Monro, este es el tercer ventrículo, aquí está el acueducto de Silvio y aquí está el cuarto ventrículo. Hay un ventrículo en la médula, que es el ventrículo terminal. Y el espacio subaracnoideo es todo este espacio que hay aquí, ¿no? Por donde circula el líquido cefaloraquídeo. Ahí están unos moldes de plastilina, de ventrículos, las partes de los ventrículos, bueno, la cisterna les dejamos después de eso. Y en conclusión, más o menos eso es la clase de hoy. Médula benigna y generalidades del sistema nervioso. Miren ese paciente que tiene una alteración, no nació con el agujero o con el acueducto de Silvio abierto, sino cerrado, tiene la hidrocefalia. El líquido no se drena porque no circula. La hidrocefalia congénita, miren eso. Hoy día a los niños ya en inmútero le hacen el diagnóstico y le colocan la valvulita desde allá y evitan eso. Pero antiguamente no se hacía eso. Bueno, eso sería por hoy todo. Thanks, Quiero que God. estudien, que vayan estudiando, que no estudien para examen, que estudien todos los días.